Bueno, Dios les bendiga. Hoy vamos a ver uno muy importante, un tema. Vamos a hablar acerca de la falta de perdón. Y bueno, yo espero en Dios que hoy nos ministre mucho, ¿sí? Entonces, pues vamos a tratar de darle, a lo mejor partirlo en dos esto, para poder tener tiempo para ministrarnos, ¿está bien? Este viene a ser, pues prácticamente esta es la llave de nuestra sanidad, amén, y es la parte de la llave, va a ser lo que nos va a mantener sanos. Por eso este es importante, se puede decir que es la salida, vamos, a las heridas del alma. Bueno, entonces vamos a ver la falta de perdón y vamos a hacer una oración, ¿está bien? Para ponernos delante de Dios. Padre, estamos delante de tu presencia. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por darnos este privilegio de estar aquí, Señor. Te pedimos que hables a todos y a cada uno de nosotros y que todos podamos percibir tu voz en nuestra vida, en nuestro corazón. Señor, te rogamos, Padre, que bendito Dios, también tu Espíritu hoy nos ministre, Señor. Te lo suplico, que a todos nosotros tú nos ministres, Señor. Todos venimos de en alguna condición que solo tú sabes a la perfección, Señor. Nosotros podemos intuir cosas por lo que sabemos, Señor, y por la oración, Señor, pero tú sabes, Señor, como dice la Biblia, tú eres el único que escudriña la mente del corazón, Señor. Solo tú sabes en qué condición estamos, Señor. Te pido con todo mi corazón que hables a nuestra conciencia, Señor, y que nos des la gracia de entender, Señor, cómo salir de aquella situación en la que estemos, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, y que esto también lo tomemos, Señor, como una herramienta y como una defensa, Señor, para guardar nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios. Amén. Bueno, vamos a ver pues lo que es la falta de perdón. Y en esto pues vamos a ver lo que es el rencor. Entonces vamos a ver la falta de perdón, el rencor y lo que es el perdón, ¿sí? Pero en sí es falta de perdón, para que lo entendamos bien. Bueno, yo creo que la mayoría sabemos, y si no, pues lo vamos a saber. Esto es un problema a nivel general, ¿verdad? Prácticamente esta es la causa de todas las heridas del alma, ¿sí? Por causa de la falta de perdón. Cuando no hay perdón en nuestro corazón, pues es cuando el corazón se empieza a herir. Amén. Entonces, si nosotros aprendemos a perdonar y enseñamos a perdonar, porque nosotros normalmente, en general, ¿verdad? A lo mejor no a todos, nunca se nos dio un ejemplo de perdón, ¿sí? Ni se nos dio el ejemplo, ni se nos pedía perdón. Entonces, no sabemos lo que es perdonar, ¿sí? A lo mejor lo sabemos por la Biblia, porque la Biblia nos lo enseña, pero en cuanto a cultura y a mentalidad, pues eso no lo tenemos muy bien. Sí, les digo probablemente, a lo mejor no en todos, pero pues no todos tuvimos un ejemplo, por ejemplo, que nuestros padres, nosotros los viéramos pedirse perdón, o que ellos a nosotros nos pidieran perdón, o que nos dijeran, usted tiene que perdonar y perdone. Sí, muchos pues venimos del mundo, ¿verdad? No tuvimos una educación cristiana en la niñez, ¿sí? Y pues en el mundo el rencor es normal, ¿sí? De hecho el rencor es hasta una forma de verte bien, pues, ¿sí? O sea, el perdonar es como verte cobarde, ¿sí? Entonces, por eso o dejado, como decimos nosotros. Entonces, esto, pues venimos a Cristo y no sabemos perdonar, ¿sí? Lo leemos en la Biblia o se nos llega a mencionar y pues es a veces algo muy incómodo para los que traemos un problema ahí, ¿sí? Entonces, el perdón o cuando hay falta de perdón, sí, pueden pasar problemas tan graves, sí, que se destruyen familias, sí, se destruyen iglesias, amén. Entonces mucha gente se vuelve al mundo por rencor, sí, mucha gente no sé, rompe relaciones muy importantes por rencor, sí. Entonces todas estas cosas son muy importantes. Entonces el perdón es la llave que nos mantiene sanos en nuestro corazón. Si hay una escritura en Mateo 5 que habla acerca de las bienaventuranzas, entonces parte de eso dice, los de limpio corazón, estos verán a Dios,
¿Sí se acuerdan? Sí, bienaventurados los de limpio corazón. Una vez leyendo la raíz de esa palabra, de ver a Dios, se refería a una experiencia sobrenatural, ¿sí? O sea, no es nada más que estemos ya allá en el cielo. Sí, literalmente, pues eso lo dice, ¿verdad? Pero se refiere también a una experiencia sobrenatural con Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la vida espiritual, ¿sí?, la bloquea cuando el corazón está contaminado. Amén. Entonces, ¿y eso qué significa? Que nosotros no vamos a percibir las cosas del Espíritu, ¿sí? O sea, vamos a leer la Biblia y no la vamos a entender. Amén. Vamos a orar y no vamos a percibir bien la voz de Dios, ¿sí? O sea, nuestra vida espiritual está bloqueada, ¿sí? Por causa de que el corazón no está limpio, ¿sí? En este caso, el perdón nos ayuda a mantenerlo limpio, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a que nuestra vida espiritual no esté bloqueada. Amén. Hay varias cosas que nos privan de entendimiento, ¿sí? Y el rencor es una de ellas. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Amén. Hay otras principales, como 3 creo. Pero esta es una, ¿sí? La falta de perdón. Bueno, entonces la falta de perdón pues es un daño en el alma, ¿sí? Que se produce después de una ofensa que no fue perdonada a tiempo. Y bueno, ahí vamos a buscar en Efesios 4:26. Yo ya lo tengo, y es un versículo nada más. Si quieren yo se los leo. Efesios 4:26 y 27. Esto también lo vamos a oír muchas veces en lo que es la sanidad del alma. Dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, ¿sí? Entonces, es una ofensa no perdonada a tiempo. Amén. Entonces aquí nos da como un tiempo para perdonar, ¿sí? Y en sí pues nos dice un día. Amén. O sea, lo que quiere decir ahí es que le tenemos que dar prioridad, ¿sí? No podemos, nunca pensemos, porque esas son armas carnales, que los daños emocionales o las ofensas se sanan con el tiempo, ¿sí? Eso no es así. Amén. Esto yo lo tengo que sacar en el momento. Por eso ahí dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no le des largas a esto, ¿sí? Lo tienes que arreglar rápido, lo más rápido posible. Amén. Entonces, si entendemos eso ahí, cuando no se da perdón a tiempo, se le da lugar al diablo, ¿sí? Entonces, de una situación emocional ya afecta algo espiritual, ¿sí? Y eso lo tenemos que entender bien, bien en nuestro corazón. O sea, esto no nada más son problemas emocionales, ¿sí? Así empieza, pero esto viene a ser un problema ya espiritual, o sea, que ya va a afectar en las cosas espirituales. Y ahí es donde ya entran espíritus, ¿sí? Entonces, por eso normalmente cuando alguien se empieza a sanar su alma, se libera, ¿sí?, de muchas ataduras. Pero bueno, entonces, si nosotros no lo consideramos, si nada más lo vemos como un coraje que sentí, ¿sí?, mejor ya no le doy vueltas a esto, o mejor no lo quiero volver a ver a tal persona para ya no recordar y que esto no se levante. Eso no es así. Bueno, la Biblia habla de armas espirituales que tenemos, ¿sí? Que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Bueno, esa es un arma carnal, ¿sí? El olvido, según nosotros, ¿verdad? El tiempo lo cura todo, ¿sí? Que ya mejor no veo a esa persona para ya no tener problemas en el corazón. No, esa es un arma carnal. Aquí se sana eso perdonando. Amén. Sí, y entonces aquí el problema está que si no se le da, no se hace a tiempo, ¿sí? Eso que fue, como ya les dije, emocional, va a empezar a ser espiritual. Y ahí aquí lo está diciendo: no deis lugar al diablo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ira, ¿sí?, si no se le da la prioridad de sacarla en su momento, sacarla no estoy diciendo que nos venguemos, sino sacarla para con Dios, ¿verdad? O sea, perdóname, yo renuncio a esto, yo perdono a esa persona que me está ofendiendo. Si no se le da rápido a esto, se le da lugar al diablo. Amén. Y así es en todos los daños del alma, ¿sí? Todas las heridas emocionales le dan lugar al diablo. Amén. Pero en este caso, pues esta es como que la forma de defensa para nosotros, ¿sí? El perdón. Amén. Entonces esto tiene que llegar a ser eso, una forma de defensa, ¿sí?, para guardar nuestro corazón. Si nosotros la usamos
y guardamos nuestro corazón, entonces las cosas espirituales están abiertas para nosotros. Amén. De ahí la importancia. ¿Está claro pues? Entonces la mayoría de las heridas son por causa de esto, falta de perdón. Yo puedo decir que es todas, ¿sí? Entonces si no hay perdón, no se sana nuestra alma. Amén. Y si no se vive en el perdón, ¿sí? No se conserva sano el corazón, ¿sí? O sea, aquí venimos a sacar todo, ¿verdad? Lo que traemos de nuestra alma, pero vamos a seguir viviendo, ¿sí? Vamos a seguir teniendo relaciones con otras personas, en la iglesia, en los trabajos, en las familias. Y como nadie nos conoce a la perfección y nadie venimos al 100 a la iglesia, ¿sí? Al contrario, venimos muy destruidos, ¿sí? Dios nos sacó lo vil y lo menospreciado. No podemos esperar perfección en absolutamente nadie. Amén. Entonces no es para quedarse como lo vil y lo menospreciado. La intención es restaurarnos, ¿sí? O sea, salir de esa condición. Pero así llegamos todos, ¿sí? Entonces no podemos esperar, ¿sí? Perfección en nadie, ni ellos lo pueden esperar de nosotros, ¿sí? Esto no es una forma como que de quitar responsabilidad, ¿sí? Cada quien tiene que ser responsable de cuidar a su hermano, amén. Pero esto es para considerar, amén, y no tomar las cosas para que nos lastime, ¿sí? Tengo que considerar que mi hermano viene de lo vil y lo menospreciado como yo, ¿sí? Que él ofende sin querer o queriendo, ¿sí? Como yo también recibo la ofensa o la doy, a veces con la intención o sin la intención, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, yo tengo que saber perdonar, amén. Porque si no hay eso, pues es obviamente la falta de perdón, y eso nos lleva a algo muy grave, que es el rencor, que eso es cuando ya se enraizó la falta de perdón. Que de eso, bueno, vamos viendo si hablamos de eso, o sea, más amplio. Bueno, ¿está claro hasta aquí? ¿Sí? Entonces, ese versículo es clave, Efesios 4, 26 al 27. Airaos, pero no pequéis. ¿Cuándo es cuando ya se pecó? Cuando se guarda rencor, ¿sí? O sea, cuando se pone el sol sobre ese enojo, ¿sí? Entonces yo tengo que ser rápido para ser más astuto. Pero como la mente te dice, no seas dejado, no seas menso, o sea, por eso esta es una lucha, amén. Entonces tengo que entender que esta es una batalla espiritual. Yo no estoy peleando contra carne y sangre, yo estoy peleando contra algo espiritual, ¿sí? Entonces si no lo entiendo, cualquier ofensa la voy a agarrar así y me va a lastimar. Entonces yo tengo que percibir las cosas como eso, es una lucha que yo estoy viviendo y que yo tengo que cuidar mi corazón. Fíjense, Jesús en lo secreto él peleó contra el diablo en el desierto, Mateo 4, ¿sí? Lucas 4 también. Él se enfrentó a una batalla solo contra el diablo en el desierto. Inmediatamente que él sale de ahí, ¿sí? Él empieza a hablar y dice la Biblia que mucha gente lo quiso despeñar, o sea, algo así dice, ¿no? Que lo querían apedrear, lo querían matar, ¿sí? Cuando él rápido llegó y lo querían matar, ya dice que él se escapó, ¿sí? Pero vean cómo trabaja nuestro enemigo, ¿sí? Yo en lo secreto le doy la batalla. Yo reprendo este rencor, yo rechazo a esto, ¿sí? Yo renuncio, te reprendo, bla, bla, bla. Pero cuando salgo de ahí, entonces va a usar gente, ¿sí? Entonces ahí ¿cómo le hago? No puedo reprender a la persona, te reprendo, ¿sí? No me insultes. No, ¿cómo le voy a hacer? Perdonando, amén, para guardar mi corazón ante eso. Entonces en lo espiritual yo le doy la lucha, lo desecho, perdono, bendigo, amén. Pero cuando yo salgo de ahí, ¿sí? Entonces vamos a ver si es cierto. Y empiezan ofensas, actitudes, situaciones donde mi enemigo va a buscar tomar ventaja, ¿sí? Si yo no sé perdonar, entonces voy a perder una batalla. Si a lo mejor le di un avance en lo espiritual, a solas con Dios, pero ahí es donde se va a saber. ¿Está claro? Entonces, si no lo logro hacer o si no lucho por hacerlo, voy a darle lugar al diablo. Y ahorita vamos a ver que hay consecuencias cuando no se sabe perdonar. Entonces la falta de perdón es una puerta abierta, ¿sí? A nuestro enemigo que destruye nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida espiritual, emocional y aún física. Pero nosotros vamos a ver ahorita cómo hay consecuencias espirituales por no saber perdonar, ¿sí? Les digo, ¿verdad? Ya venimos así, amén.
Pero aquí nos podemos salir de esa situación. Entonces de aquí en adelante tenemos que usar esto para guardar nuestro corazón, ¿sí? Es como la salvación. Si la salvación se cuida, amén. No es acepté a Cristo y vivo como antes. No, esto se tiene que cuidar con temor y temblor, dice la Biblia. Bueno, es lo mismo, todo lo que Dios nos da, eso se tiene que cuidar, ¿sí? Donde la sanidad de nuestra alma, pues se cuida. ¿Cómo se hace? Viviendo en perdón. No es fácil, no, pero sí se puede lograr. ¿Está claro hasta aquí? Bueno, vamos a ver una consecuencia espiritual o consecuencias espirituales, ¿sí? De la falta de perdón. Vamos a ver primero eso. Las consecuencias espirituales por la falta de perdón. Me dicen amén cuando ya acaben de escribir eso. ¿Sí? Bueno, número 1, una consecuencia. Es que el enemigo toma ventaja en cualquier área de nuestra vida. Y pues ya sería suficiente con eso, ¿no? Pero bueno, esa es una. El enemigo toma ventaja en cualquier área de nuestra vida. Esa es una consecuencia espiritual, ¿sí? Y vamos a 2 de Corintios, si quiere apúntelo, yo se los leo. 2 de Corintios 10, 11, eso usted ya se lo sabe. Si no, pues no lo vamos a tener que aprender. Consecuencias, ¿sí? El enemigo toma ventaja en cualquier área de nuestra vida. Fíjense pues, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Fíjense, dice el apóstol Pablo aquí: al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, ¿sí? Entonces, dice la Biblia que la serpiente era astuta, ¿sí? Más que todos los animales, ¿sí? O sea, obviamente está hablando del diablo, pero no era más astuta que el hombre, ¿sí? Entonces, cuando alguien está creciendo en esa imagen del Señor, es más astuto que el diablo, y esto es ser astuto, ¿sí? Para nosotros sería: ¿qué ha dejado el apóstol Pablo? ¿Sí? ¿Qué menso? ¿Por qué se deja? ¿Sí? Porque era una persona, me parece, si no estaba pecando en la iglesia, algo estaba haciendo contra el ministerio de Pablo, no recuerdo exactamente, ¿sí? Pero Pablo dice: si yo algo tengo que perdonar, yo ya lo hice. O sea, en ningún momento me sentí ofendido, ¿sí? Pero estamos hablando de un hombre que dice abajo: no ignoro sus maquinaciones, o sea, soy más astuto que él, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es parte de madurar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se retiene mucho la ofensa, pues algo me está diciendo. No estoy justificando la agresión, ¿sí? El que está ofendiendo está mal, porque no debe de hacerlo, amén. Pero yo tengo que ser más astuto, ¿sí? Porque no estoy peleando con personas, ¿sí me están entendiendo? Si yo no tengo una mentalidad más espiritual, la voy a agarrar contra todos, ¿sí? Entonces tenemos que tener una mente más espiritual, ¿sí? Y no es esto misticismo, ni ver demonios por todos lados. No, es simple y sencillamente yo tengo una lucha espiritual, amén. Entonces yo, si no sé perdonar, le doy lugar al diablo y él toma ventaja en mí. Como esta es una lucha espiritual, me está diciendo cómo hacerle. Bueno, yo tengo que soltar perdón, porque al hacerlo, sí, yo le aventajo a mi enemigo. Pero el hacer lo contrario, pues él toma ventajas en mí. Desgraciadamente, bueno, dependiendo del nivel de responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Sí, desde, en el caso de la iglesia, que este era el apóstol o la cobertura de esa iglesia, él no podía darle lugar al rencor, sí, porque si él lo hacía, le daba lugar al diablo en toda esa iglesia, sí. O sea, padres de familia, pastores, sí, líderes, no pueden darle lugar a esto, nadie. Pero es más la demanda, porque si no, o sea, él dice aquí: no, yo no le puedo dar lugar al diablo, ¿sí? No puedo dejar que gane ventaja. Será ventaja contra Pablo y sobre la iglesia, ¿sí nos damos cuenta? Por ejemplo, de Esaú se habla que él guardó rencor para siempre, ¿sí? Él le dio ventajas al rencor para siempre, dice, toda su descendencia. O sea, no nada más fue él.
Él contaminó toda su linaje. Amén. Entonces, por eso yo no puedo darle lugar a esto. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, por eso tenemos que aprender a tener una mentalidad más espiritual. ¿Sí? Ya no tanto carnal. Amén. No estoy, como ya les dije, no es un misticismo, no es ahí está el diablo y este lo trae y este también. Sí, no. Simplemente viene una agresión, una ofensa, un roce o algo ya grave, pues con toda mi lucha que yo le pueda dar, pero no puedo guardar rencor. Si yo tengo que bendecir, porque no estoy luchando contra esa persona. ¿Sí? Ese no es mi enemigo se llama Satanás. ¿Sí? Y ese es astuto. Amén. Y como es astuto, sabe las reacciones de todos. ¿Sí? Y esa es nuestra desventaja. Bueno, la verdad, no deberíamos tener desventajas. Al contrario, estamos súper aventajadísimos. Si lo que nos da una desventaja es la inmadurez, la ignorancia, ¿sí? Eso es una desventaja. Amén. Pero para eso estamos buscando a Dios. ¿Está claro? Entonces, pues, ¿sí? Dice, se lo voy a leer otra vez. Al que vosotros perdonáis, yo también. Hay que leerlo más arribita, ¿verdad? Para entender todavía más. Dice, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, o sea, yo no me siento ofendido. Sí, que Dios nos lleve a ese grado, ¿no? Sí, de venir o sufrir la agresión y disimular la ofensa. Sí, eso sería lo ideal. Amén. Y luchar para que esa ofensa, sí, no afecte mi relación. Entre nosotros, hermanos, siempre se pueden dar roces. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque no tenemos los mismos hábitos. ¿Sí? No sé si aquí lo dije o lo he dicho. Pero a veces nuestra educación, ¿sí? no nos ayuda mucho. Amén. O sea, hay gente que está educada, ¿sí? Viene perdida igual que todos, ¿verdad? Pero con educación, ¿sí? El decir buenas noches, el decir esto, ¿sí? A lo mejor para alguien que no está así, eso es algo, ¿eso qué? O sea, lo que quiero decir es, hay cosas donde tenemos que soportarnos o sobrellevarnos. Y eso es la educación y los hábitos que traemos. ¿Sí? Todos tenemos que pasar por el filtro de la Biblia. O sea, la palabra de Dios es la cultura de Dios. Todos tenemos que buscar vivir lo que está escrito. ¿Sí? Si está educado o mal educado, todos, porque los hábitos que traemos no están bien. ¿Sí? Pero en eso entra el sobrellevarnos. Pues este es grosero, y yo no. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo eso? Ese es el soportar o sobrellevarnos. Amén. Por las costumbres, por la cultura, por la educación. ¿Sí? Pero nos tenemos que sobrellevar. Pero otra cosa es el siempre buscar perdonarnos. ¿Sí? O a veces ya la intención de agredir. ¿Sí? Eso ya no es solo educación. Sí, eso ya es la intención de... Bueno, en los dos casos yo tengo que saber perdonar. ¿Está claro? Entonces no esperemos que a la primera la gente entienda, porque no se puede. Nadie hemos sido así. Amén. Esto es algo que se va dando dependiendo de la disposición y la enseñanza que se tiene. ¿Sí? Porque hay gente que tiene enseñanza pero no tiene disposición. ¿Sí? Esa un día se va a ir. Pero hay gente que no tiene enseñanza, pero tiene mucha disposición y a ese le cuesta mucho, ¿sí? Porque quisiera correr y no puede porque no tiene los recursos. Amén. Pero si hay disposición y hay enseñanza, ¡pum!, se va a disparar. Amén. Bueno, entonces, ¿está claro? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Les está dando ejemplo, ¿sí? Lo que Pablo está diciendo es, ustedes tienen que perdonar lo que sea. Amén. Y lo tienen que hacer. Porque si no, das lugar al diablo, le das ventajas, ¿sí? Y ese enemigo aprovecha los milímetros que se le dan, ¿sí? Él no pierde el tiempo, ¿sí? Entonces, si se le da una ventaja, la aprovecha, pero con todo. Si le saca mucho provecho, amén. Entonces, nosotros no debemos de hacer eso. Entonces, una consecuencia espiritual es que damos ventajas a nuestro enemigo. ¿Y eso qué quiere decir? Nos mantiene en derrotas, ¿sí? Nos mantiene sin avances en las cosas de Dios. Amén. Entonces, ¿está peligroso? Mucho. Porque la persona puede pasar años oyendo
años entonces en la iglesia, pero como eso no lo ha sacado de su corazón, no avanza. Amén. Y nosotros estamos llamados a producir, ¿sí? O a dar fruto, en todo sentido, ¿verdad? Porque si no, Dios no se glorifica. Amén. Porque en esto es glorificado mi Padre, decía el Señor, en que llevéis mucho fruto, ¿sí? O sea, si entendemos la magnitud de eso, todos nosotros tenemos que ser productivos, es lo que está diciendo ahí. ¿Sí? Productivos en la imagen de Cristo y productivos en el reino de Dios, dar fruto. ¿Sí? Si nosotros no somos productivos después del tiempo, que un árbol no da fruto al día siguiente, ¿verdad? Es algo que va creciendo, pero está produciendo, ¿sí? Y ya cuando llega un punto donde ya debe dar fruto, ¿sí? El Señor lo espera ver. Amén. Entonces Dios puede decir, por tiempo y por conocimiento ya debería de dar, ¿sí? Si no lo da, está peligroso, ¿sí? Porque el Señor no es nada lastimero. Es muy paciente, muy misericordioso, pero no siente lástima. Amén. Entonces Dios puede decir, hasta aquí, córtame esa higuera para que no me inutilice la tierra, ¿sí? A ver, esa higuera no da fruto, te maldigo y no vuelves a dar fruto nunca, ¿sí? Entonces no es que sea malo, ¿verdad? Pero todo recurso de Dios es para el que quiere aspirar a dar fruto. Entonces, ese punto es muy importante, porque todos fuimos llamados para producir, no solo para demandar. Amén. Entonces, si no aspiramos a producir o a crecer, o sea, a dar fruto, vamos a hacer lo contrario. Ahí dice que se honra, sí, o se glorifica cuando damos fruto. Entonces, ¿qué sería lo contrario? Él se deshonra cuando no damos fruto. Entonces, imagínense un creyente de 10 años en el evangelio que no está produciendo por el tiempo y el conocimiento que tiene. ¿Qué está pasando ahí? Está deshonrando a Dios. Entonces, si en sus 5 o 10 años en el evangelio no produce, sino que demanda, o sea, no produce en base a su estatura, ¿verdad? ¿Sí? Eso deshonra a Dios. Pero si tiene sus 5 años y produce en base a su tiempo, ¿sí? Si 15 años y está produciendo en base a su tiempo, Dios se está glorificando. ¿Sí me expliqué ahí? Bueno, entonces si el diablo toma ventajas, no vamos a dar fruto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para poder dar fruto hay que guardarnos el corazón. Amén. Esa es una consecuencia. Número 2. Estamos en desobediencia delante de Dios. Entonces esto no nada más es una opción. Esto es una orden. Y ahí ya se pone difícil, ¿no? ¿Cómo? Estamos en desobediencia delante de Dios. Ese sería el punto 2, o la segunda consecuencia. Efesios 4:32. 4:32. Y de unas apunten Colosenses 3:13. La 2 es, estamos en desobediencia ante Dios. Esa sería la segunda consecuencia espiritual. Bueno, la primera ya la desglosamos mucho, ¿verdad? Colosenses 3:13. Les voy a dar 2 citas. Estamos en desobediencia ante Dios. La primera cita es Efesios 4:32. La segunda es Colosenses 3:13. ¿Estamos bien? Bueno, entonces yo les leo pues Efesios 4:32. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo nos perdonó Dios a nosotros? ¿Quién hizo algo para comprar el perdón? Nadie. Y fíjense aquí, no le está sugiriendo, Y Colosenses lo dice parecido, de la manera que Cristo los perdonó, así mismo hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Una, que es una orden, ¿sí? Entonces, no hacerlo, pues es desobediencia. Y 2, ¿sí? Que se da por regalo, como nos lo perdonó a nosotros. O sea, nadie compró el perdón, ¿sí? Nadie, se nos dio de gratis. Entonces, de la manera que Cristo los perdonó, y como dice ahí, como también Dios les perdonó. O sea, no tienes que exigirle a alguien para poder perdonarlo, lo tienes que hacer de a gratis. Amén. Hasta que venga y se ponga de rodillas, sí, hasta que cambie su actitud. No, aquí no dice eso. O sea, no lo tiene que comprar, nosotros tenemos que dar, ¿sí? Yo creo por eso se llama perdón, porque es perdón, ¿sí? Regalo.
Amén. ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces, es una actitud de desobediencia ante Dios. Amén. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no se necesita sentir. Amén. Se tiene que dar. Es una decisión, exactamente. ¿Sí? No se puede esperar sentirlo. Lo tenemos que soltar. ¿Sí? Nada más por el hecho de que nos lo está mandando el Señor. Entonces, ¿qué significa eso? Que sí se tiene que luchar. ¿Sí? Por ejemplo, son una agresión X. ¿Sí? A lo mejor de 20 años atrás, 5 años, no sé. Y ahí la traemos atravesada, ¿verdad? Y nosotros decimos, no, aquí me está diciendo que tengo que perdonar. ¿Sí? Me va a costar porque sí está grave la ofensa. Y a veces ni es tanto, ¿eh? Lo que pasa es que ya traemos muchas cosas acumuladas. Bueno, aquí es, Señor, en estas cosas se tiene que ser bien específico, ¿eh? Cuando se trata de liberación, tiene que ser específico, ¿sí? O sea, aquí no es, yo perdono a todos los que me ofendieron en el nombre de Jesús. No, aquí es, yo perdono a fulanito porque me hizo esto, me hizo esto, me hizo esto, porque siento esto y siento esto. Señor, yo te entrego esto que traigo contra tal persona, yo lo bendigo, yo lo perdono, yo decido perdonar, ¿sí? Como es una decisión y no un sentimiento, quiere decir que el alma se va a empezar a tambalear, ¿sí? Y a lo mejor en ese momento, ya sentí mucha paz, ¿verdad? Gloria a Dios, ya saqué todo el rencor que traía. Pero mañana, pasado mañana, pum, viene otra vez el pensamiento y te hizo y te dijo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Aguas de no estar dando vueltas en el monte. Otra vez, yo perdono a fulano, a sultano, bla, 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 bla. Ya sentimos paz. Y luego la semana siguiente otra vez, yo perdono. No, aquí es como ya tomé la decisión, yo desecho este sentimiento. Yo ya perdoné. Y en el nombre de Jesús no acepto este pensamiento. ¿Sí me explico? Porque se tomó una decisión. Amén. Pero si fuera sentimiento, pues cuando lo vuelvo a sentir, lo vuelvo a soltar. Sí, no, es una decisión. ¿Sí está claro? Entonces viene el pensamiento de rencor. Después de que ya perdoné, yo tengo que no volver a perdonar. Sí, a menos que no haya perdonado bien, ¿verdad? Yo tengo que renunciar a ese sentimiento. Sí, darle la lucha a ese pensamiento hasta que se va de mi cabeza. Y a lo mejor no va a ser 1 o 2 días, va a tardar. Sí, dependiendo de qué tan arraigado esté la ofensa, pero lo tengo que hacer. Eso es en todo, ¿eh? Hasta para amar se tiene que hacer eso, ¿sí? Porque también el amor es una decisión. ¿O usted cree que nosotros le inspiramos mucho amor a Dios en nuestra vida pasada? Mira cómo me maldicen, sí, mira cómo escupen mi rostro, qué bárbaros, cómo los quiero. No, aparte de que es amor, porque Dios nos amó, pues se mantuvo en esa decisión, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que no le dio lugar al odio. Amén. Entonces, eso lo mantuvo amando. Esto es igual, ¿sí? No, yo decidí amar al esposo, a la esposa, aunque no hace muchos méritos, ¿sí? Gracias a Dios ya tenemos los 5, ¿qué? 5 lenguajes del amor. No vamos a batallar ya, ¿sí? Ya no vamos a batallar. Amén. Pero como también es una decisión, no, yo reprendo este resentimiento, yo reprendo este celo, coraje contra el esposo, la esposa, mi hermano, mi hermana. Fíjense que la Biblia dice que nos dio espíritu de amor, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos amar. Amén. Y ahí entra la decisión. No soporto al hermano, sí, no soporto a mi hermana. Amén. Se puede dar, bueno, sí se da. Y hay gente como que te motiva más, ¿va? A que no lo soportes, ¿sí? Bueno, es una decisión. No, yo tengo espíritu de amor, yo lo puedo amar. A lo mejor no lo voy a derramar miel todas las veces que lo vea, pero no lo voy a odiar. Sí, y no lo voy a odiar porque yo puedo amar. Sí, y desecho este sentimiento. Créanme que esa para mí ha sido la forma. Sí, y prácticamente en todo, ¿eh? Bueno. Entonces, estamos en desobediencia ante Dios. Esa es la 2. Ya leímos el Efesios 4:32. Colosenses 3:13 dice prácticamente lo mismo. Si de la manera que Cristo los perdonó, así también perdones entre ustedes. Así es. Número 3. ¿Qué otra consecuencia? Caminamos en confusión. Esa sí hay que leerla bien. Caminamos en confusión. Primera de Juan, apúntenlo. 2:9. Primera de Juan 2:9.
2:9 al 11. Caminamos en confusión. Lo que decía ahorita. Hay cosas que nos privan de entendimiento, ¿sí? Y el rencor es una de ellas, o la falta de perdón. Entonces, en este caso es falta de entendimiento o confusión, ¿sí? Y esto es peligroso. Amén. Fíjense pues, dice 1 Juan 2:9. El que dice que está en luz, o sea que tiene entendimiento, ¿sí? Y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, ¿sí? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, corazón contaminado, el cielo bloqueado, ¿sí? O sea, hay tinieblas. Amén. Y sigue el versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, ¿sí? Y lo está asegurando, no dice que va a tinieblas, ya está en tinieblas. Dice, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Confusión, falta de entendimiento, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Hay una escritura en Efesios que habla los ojos del entendimiento, ¿sí se acuerdan? Bueno, la falta de perdón trae ceguera al entendimiento, ¿sí? Y ¿saben qué pasa? Que por más que leemos, por más que buscamos a Dios, estamos privados de entendimiento. Esta es una causa por la que el Hijo de Dios no crecemos en entendimiento. Y eso nos lleva a la necedad, ¿sí? Que es lo contrario al entendimiento. Y la necedad siempre acarrea mucha corrección, ¿sí? Creo que dice un proverbio, ¿no? Que la vara de la corrección es para la espalda del necio, algo así, ¿no? ¿Sí? Entonces la necedad en la Biblia es como se simboliza en un asno, ¿sí? Y esa gente no puede subir a cosas más profundas en Dios. Fíjense un ejemplo así nada más. ¿Se acuerdan cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo? ¿Sí? ¿Quién se quedó abajo en el monte? Se quedaron los siervos o los esclavos y los asnos, ¿sí? Y solo subió el hijo. Amén. O sea, ahí hay mucha enseñanza, ¿sí? Porque los que suben a cosas más profundas con Dios no son los esclavos. ¿Quiénes son los esclavos? Los que están nada más por precio en la iglesia. O sea, por un beneficio. Mientras se le dé, ellos están ahí, ¿sí? O por paga. ¿Quiénes son los asnos? Pues los necios, ¿sí? Ellos no pueden entender. Amén. Pero los hijos sí. Y ellos suben a adorar a Dios. Amén. Bueno, el punto ahí es falta de entendimiento. Entonces fíjense, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Aborrecer sí es odiar, despreciar, ¿sí? ¿Está claro eso? Pues sí, está muy claro, ahí lo dice muy claro. Entonces, aguas con eso, amén, porque podemos estar presumiendo un entendimiento que no tenemos, ¿sí? O, ¿cómo lo puedo decir? No sé si aquí lo dice que es homicida. Sí, aquí mismo de decirlo, es en Juan. A veces uno pues se asusta o señala mucho a la gente del mundo, ¿sí? Y sabrá Dios en qué condición están nuestros ojos, amén, por aborrecer a los hermanos, ¿sí? Entonces tenemos que luchar, amén. No podemos guardar ninguna de estas cosas. Número 4, otra consecuencia. Esto no lo voy a leer porque, bueno, no sé qué, nada más puse un versículo. 4 es, somos entregados a los verdugos. Esto está en Mateo 18, 34 al 35. Sí. Mateo 18, 34 al 35. Yo se los leo, ¿Qué les dije? Somos entregados a los verdugos. Sí ha buscado en la Biblia que solo en 2 escrituras mencionan los verdugos, 18, 34 al 35. Mateo 18, 34 al 35. Solo en 2 ocasiones menciona a los verdugos. Una de ellas es esta. Y la otra es un juicio a Jerusalén o a Israel. Eso está en Ezequiel, ¿sí? Por la rebelión del pueblo, dice la Biblia que venían los verdugos. ¿Sí se da cuenta cómo lo está relacionando? O sea, tan grave es la rebelión de Israel para traerle un juicio a una nación como el no perdonar, ¿sí? Entonces, una calamidad, por ejemplo, o sea, lo que le pasó a Israel fue que entró Babilonia y la despedazó, ¿sí? O sea, fue la consecuencia de su rebeldía. Eso mismo se ve como paralelo a la falta de perdón,
No mencionan otras escrituras los verdugos. Entonces está grave, ¿no? Sí, está grave, digan que sí. Sí, no, sí. Entonces está hablando de un juicio de destrucción, de muerte. Amén. Donde a lo que van los verdugos. Entonces Mateo 18:34. Entonces nos conviene por todos lados perdonar. Aunque cueste, se tiene que buscar hacer. Dice entonces su señor, bueno, sabemos la historia, ¿verdad? Sí, donde los deudores. Sí, entonces hay que leerlo todo. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Sí, si lo busca va a encontrar en Ezequiel otra de esa palabra. Hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, los verdugos ya lo vemos como un juicio, ¿sí? Pero también son atormentadores, en este caso espíritus, ¿sí? No sé si algunas lo experimentaron, yo espero que no, pero hay personas que cuando están muy resentidos o esto está en su corazón, tiene como etapas, ¿sí? Como que va muy bien, pero con resentimiento, o con falta de perdón. Y de repente, pum, la tumban en depresión. Sí, ese es un verdugo. ¿Por qué? Porque no puede perdonar una ofensa. Sí, y luego 2, 3, una semana en depresión. Y luego se vuelve a levantar. Sí, no, ya como que le quiere echar ganas. Pero como eso no lo saca, sí, va a haber un momento donde el verdugo va a volver. Y va a decir, no, vas para abajo. Y pum, otra vez. Y es un caminar muy frustrado en las cosas de Dios, ¿sí? Porque tú ya no quieres sufrir así, pero como está en la falta de perdón en el corazón, hay verdugos que toman lugar. Esos son los atormentadores, ¿sí? Si uno ya se va más a lo espiritual, son cautiverios del alma, donde una persona es atormentada. Por eso decíamos al principio, se le da lugar al diablo. O sea, de algo emocional entra lo espiritual. Siempre va a ser así. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado. Está claro eso, ¿verdad? Entonces un verdugo, un atormentador o un instrumento de juicio, ¿sí? Para los que no saben perdonar. Amén. Entonces Dios no quiere que uno viva eso. Sí, obviamente no, pues eso nos da la enseñanza para que salgamos de ahí. Pero como todo tiene que ver con nuestra voluntad, pues esto no desaparece de un chasquido de dedos. Sí, tiene que entrar nuestra decisión. Número 5. Dios no recibe nuestras ofrendas. Y aunque usted no lo cree, eso es necesario. Ese sí es. Mateo 5, 23 al 24. Dios no recibe nuestras ofrendas. Y aquí uno dice, pues ¿qué le hace, verdad? No, porque esto es bien importante. Mateo 5, 23 al 24. Hay un riesgo cuando no se reciben las ofrendas. Ahorita lo leemos. Dios no recibe nuestras ofrendas. Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, se fija que no es tú contra él, sino él contra ti. O sea, restaura la relación. Eso es lo que está diciendo. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué es tan importante que se reciba la ofrenda? O sea, esto no nomás echa el dinero y ya paguen la renta, paguen el agua, porque ya di la ofrenda. No, es que esto es algo más, porque si está diciendo que no la recibe, esto es importante. Entonces hay un salmo que es el Salmo 20, que habla de eso. O sea, yo puedo estar resentido trayendo ofrenda, ¿sí? Y no la recibe Dios. Amén, sí, está claro eso. Entonces imagínense, bueno, las ofrendas se escriben en el cielo, Dice el apóstol Pablo, lo dijo una vez, esta es olor grato, o ofrenda, algo así, fruto que se suma a vuestra cuenta, ¿sí? O sea, hay un registro arriba, todo lo que hacemos se registra, ¿sí? Entonces la ofrenda sube al cielo cuando está correcta. En este caso, si el Señor dice, no presentes tu ofrenda así, ¿sí? Quiere decir que si la presentas así, no sube al cielo. ¿Cuántas cosas habremos dado para Dios con el corazón falto de perdón? ¿Se imaginan cuánto hemos perdido? Si hemos dado, ¿verdad? Si no, pues estamos en ceros por todos lados. Bueno, fíjense lo que dice el Salmo 20.
Dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. Fíjense, o sea, día de conflicto, la prueba, la lucha, las batallas. ¿Sí? En nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario, desde Sión te sostenga. Fíjense, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. ¿Qué está diciendo? Que cuando Dios nos ve en aflicción, salen las memorias, salen a memoria de Dios las ofrendas. ¿Sí? Entonces Dios dice, mándenle ayuda a esa persona. ¿Sí? Porque este no es cualquier cristiano. Amén. Porque veo un registro que está muy abultado de todo lo que ha dado. Amén. Y claro, ¿verdad? No es cantidad, que este día dio 100, que este día dio $1. No, es el corazón. Es que eso es parte de la justicia. Eso es sí. Entonces, porque, y así debemos de ser nosotros también, sí, porque hay gente que es muy generosa. Amén. Y hay momentos donde ellos sufren porque se les viene la situación y nosotros no podemos decir, no, pues que Dios te bendiga y te ayude. Sí, no, nosotros tenemos que acordarnos. No, esa persona ha sembrado mucho. Sí, yo no puedo dejarla sin ayuda. Amén. Dios hace lo mismo. Entonces checa la cuenta. Está a reventar este hermano. Sí, envíale ayuda porque está padeciendo desde el santuario. ¿Cómo? Tiene saldo a favor, exactamente. Sí, pero hay gente que tiene menos, ¿verdad? En contra. Entonces, ¿se imaginan cuántas cosas se puede dar y que no suban? Y entonces viene la aflicción o el conflicto y híjole, pues no hay nada. ¿Sí? Pues por gracia vamos a ayudarlo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por causa de aquel intercesor vamos a bendecirlo. ¿Sí? Pero si hubiera estas cosas, Dios, pum, revolada, envíale socorro, fortalece y le manda cuervos. Amén. Y de la nada le llega la respuesta. A lo mejor no sale uno totalmente, pero la ayuda te llega. Amén. ¿Sí o no? Cuando somos probados así, te manda la ayuda el Señor. Amén. Y uno se sorprende, ¿verdad? Y uno dice, mira, Dios sí me quiere. Sí, aunque esté sufriendo, pero en el último minuto, pum, ahí está la ayuda. Tranquilo, aquí estoy. Amén. Bueno, eso es porque, entre otras cosas, ¿verdad? Pero en base a lo que estamos viendo, esas cosas están subiendo al cielo. ¿Sí? ¿Quieres decir algo, hermano? No, pensé que está levantando el plomo. ¿Sí? Entonces, ¿sí está claro? ¿Sí? Bueno, entonces, por eso es importante que Él reciba nuestras ofrendas. ¿Sí? Entonces, si en nuestro corazón hay ese conflicto o esa relación dañada o resentimiento, pues esas cosas no suben. Tengo una pregunta, Juan Carlos. ¿Es correcto orar de esa manera, Señor? Haz memoria de Sí, las ofrendas que... también. O sea, Pero digo, hablando de uno mismo, cuando uno se encuentre en Ezequías hizo necesidad de... sí lo menciona. Digo que no es tan... Pues no está mal, ¿verdad? Porque pues está en la Biblia. Pero a veces uno tiene esa paz, ¿verdad? Señor, yo sé que tú más soy yo porque ahí dice, ¿sí? Pero sí puede decir, Señor, ten misericordia, acuérdate. Porque uno puede decir, pues ni modo que se le olvide, ¿sí? Pero se puede orar porque sí hay versículos que sí lo mencionan, ¿sí? Y pues hay muchos salmos que sí lo mencionan así, ¿verdad? Lo que hice por tu casa, decía Nehemías también, ¿no? Acuérdate, Señor, ¿sí? De lo que hice por tu pueblo, por tu casa. Sí, pero es seguro, sí, que si uno ha hecho algo para Dios, siempre va a tener ayuda, sí, porque Dios es muy justo, sí, y es muy, pues no puedo decir agradecido, pero sí, es muy generoso, sí, porque se ve por su casa, sí, es justicia, amén. Entonces, obviamente, ve el corazón, o sea, si uno lo está haciendo por sacarle provecho a Dios, o sea, Dios va a decir, no, esto no se está sumando a su cuenta. Sí, o sea, por mucho que estás dando, no sube al cielo. Acuérdense de Ananías, sí, se llama así, ¿no? Entonces ellos dieron, pero malintencionados y por eso le sacaron. Sí, entonces Dios dijo, no, pues sí me di cuenta. Sí, aunque lo dio, o sea, los apóstoles lo traían, pero eso no subió. Sí, los fariseos que estaban dando y dando y dando, lo que les sobraba. Y una que dio lo menos de todo lo que tenía, eso subió. O sea, es el corazón. Amén. Por ejemplo, también Caín y Abel, ¿sí? La Biblia dice que vio a Abel y a su ofrenda. O sea, primero ve a la persona y luego ve a la ofrenda, ¿sí?
Entonces, o sea, ve la intención, la motivación. Entonces, en el caso de, por ejemplo, la iglesia de Filipenses, sí, ellos daban pensando en bendecir al ministerio. Sí, Gallo también, que ya lo mencionamos mucho, ¿verdad? Él pensaba en la obra de Dios. O sea, el corazón estaba correcto. Pero puede ser de que doy para controlarlos. Eso no sube al cielo. ¿Sí me están entendiendo? Por ejemplo, Ciro era un pagano, ¿sí? Y llévenle esto al templo, restauren la casa y oren por mí, ¿sí? Y ese, pues, fue un imperio fuerte. Amén. Esas cosas, por eso Dios lo menciona, mi siervo. ¿Sí está claro, pues? O sea, si nosotros pensamos en la obra de Dios, Dios nos va a proveer, ¿sí? Porque eso es como algo que pasa natural o por justicia. Bueno, está claro eso, ¿sí? Dios no recibe nuestras ofrendas. Bueno, ya vimos por qué se necesita que suban las ofrendas. Porque en el conflicto Dios va a hacer memoria de ellas. Número 6, sí. Nos exponemos a un juicio. Mateo 5:22. Y es un juicio grave, ¿eh? Porque habla aquí del infierno. Así es que pues ya ustedes sabrán. Se los dejo de tarea, dijo Juan. Mateo 5:22. Se los dejo a su criterio. Mateo 5:22. ¿Ya estamos? Bueno, desde el 21. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, ya tiene una consecuencia. ¿Sí? A eso se refiere ahí. Y cualquiera que diga necio a su hermano, o sea, que le vaya subiendo el tono a la ofensa, ¿sí? Fíjense, será culpable ante el concilio. ¿Saben qué quiere decir eso? Que esa persona ya es de cuidado ante la iglesia, ¿sí? O sea, todos podemos traer esa lucha aquí en el corazón, pero no, y perdono, y bendigo, y así todo un año, ¿verdad? Hasta que salga eso de nuestro corazón. Pero cuando se le suma más y uno dice, no, sí es cierto, y me hizo, y me dijo, y qué regordo, y que ni me mire, y bla, 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 sí, y echándole más, lo que va a pasar es que, aparte de que ya está cargando una consecuencia, o ahí dice un juicio, o consecuencia, sí, un castigo, esa persona ya es de cuidado, amén, ante el liderazgo, sí, o sea, se corre un riesgo de que esa persona pueda contaminar, amén. Y sigue diciendo, y cualquiera que le diga fatuo, o sea, que le siga añadiendo y no luche contra eso, fíjense lo que dice, y conste que está en la Biblia, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sienten lo que está diciendo? O sea, se puede perder. Amén. Está peligroso, pues si quiere exponerse al infierno, pues ya usted sabrá, ¿sí? Entonces esto está muy peligroso. Amén. Entonces no es nada más, se acarrea una consecuencia de las que ya vimos, ¿verdad? Se expone a perder su salvación, si lo estamos entendiendo bien, ¿sí? Se está exponiendo, dice, al infierno o al juicio de fuego. Amén. Por eso esto es muy peligroso. ¿Sí está claro? ¿Sí? Número 7, y ese es el último punto en esto, de las consecuencias. Bueno, está muy más claro. Dios no perdona nuestras ofensas, porque entra la justicia, ¿sí? Dios no perdona nuestras ofensas. Marcos 11, 25 al 26. Ajá, Marcos 11, 25 al 26. Y si quieren apunten, eso creo que ya lo dijimos, ¿verdad? Mateo 18, 35. Bueno, fíjense bien, Marcos, yo les leo Marcos 11, 25 al 26. Cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Fíjense que está hablando de oración. Bueno, la falta de perdón, ya lo dije, ¿verdad? Nos bloquea en esas áreas, ¿sí? No, Dios me llamó a la intercesión, Dios me llamó a la guerra espiritual. Pues si no hay perdón, está bloqueado. Y no nada más bloqueado, Él está dando lugar a. Entonces, si nosotros somos
personas que están al frente, como líderes, con un corazón así, o sea, estamos bloqueados, hermanos, ¿sí? Entonces, vamos a afectar a la iglesia. Por ejemplo, Moisés, yo creo que lo dije alguna vez. Moisés estaba resentido contra el pueblo, y pues ya aquí él no, ¿verdad? Pero este hombre le llegaron a un punto después de tiempo donde dice la Biblia que siendo el más manso de la tierra, pues ya no aguantó y la agarró contra el pueblo, se enojó pues. Y entonces el pueblo empezó a decir, no hay agua, ¿sí? ¿A qué nos sacaste de Egipto para morirnos aquí de sed? Y Moisés pues se empezó a calentar, ¿sí? Y va con Dios y le empieza a decir la situación. Y Dios le dice, vas a hablarle a la peña, ¿sí? Y va a salir agua para que sacies al pueblo. Pero Moisés seguía calientito, ¿sí? Sale ante el pueblo y les dice, rebeldes. Y empieza a pegarle a la peña, cosa que Dios no le mandó. Y salió el agua, porque Dios ya lo había dicho. O sea, lo respaldó. Pero después lo tomó aparte y dijo, a ver, véngase para acá, ¿sí? ¿Por qué no tuviste temor y no santificaste mi nombre? ¿Sí? No vas a entrar a la tierra de promesa, por cuanto no santificaste mi nombre. O sea, Moisés actuó en su resentimiento, en su coraje contra el pueblo, ¿sí? Y él estaba golpeando la peña. La peña es Jesús, ¿sí? Jesús pues es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cuando nosotros en un corazón dañado así ministramos, ¿sí? Lo que estamos o lo que podemos hacer es golpear al cuerpo de Cristo, ¿sí? No edificarlo, y eso es peligroso. Amén. Entonces depende de nuestro corazón. Por eso es muy importante que si yo estoy al frente, todos lo tenemos que hacer, ¿verdad? Si queremos crecer. Pero la responsabilidad más grande es para los que están al frente. Esto no le podemos dar lugar, ¿sí? Porque el cielo está bloqueado, ¿sí? Y vamos a transmitir algo que no es de Dios. Estoy hablando cuando esto se va dando muy seguido. O sea, cuando le estoy sumando y no le estoy luchando. Sí, porque a lo mejor está nuestra lucha, ¿verdad? Y híjole, no, pues me cuesta mucho, pero no, yo lo bendigo y le perdono y estamos en esa batalla. El problema es cuando ya no le damos la lucha, ¿sí? Entonces ya es peligroso. ¿Sí está claro eso? Entonces, por eso aquí habla cuando estéis orando. O sea, esto te frena en la oración. Amén. Entonces, imagínense si la iglesia da cobertura con la oración, pero una oración estorbada o bloqueada, pues qué cobertura vamos a dar. ¿Está claro? Entonces, bueno, dice que perdones para que el Padre te perdone. Yo entiendo también que es, por ejemplo, cuando nosotros pedimos, bueno, pues ahí lo está diciendo, Señor, perdónanos, ¿sí? Por lo que hicimos, por lo que ofendimos. Y entonces va a actuar la justicia, va a decir, bueno, ¿tú ya perdonaste la ofensa? No, pues que no. Bueno, no te puedo perdonar porque sería injusto. ¿Sí está claro? Entonces, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Está claro? Bueno, esa es otra consecuencia. No, Dios no nos puede perdonar. Esas son consecuencias espirituales, ¿sí? Entonces hay consecuencias emocionales. Amén. Y se las voy a decir así rápido. Porque aquí la idea es llegar a la última, que es el rencor. Ya la otra semana vemos el perdón. Bueno, sí, sí, mejor la otra semana, porque si no, no vamos a hacer bolas. Una consecuencia o consecuencias emocionales. Ya vimos las espirituales, ¿sí? Y ya todo está saturado en la Biblia. Ahora las emocionales. Pues esto prácticamente son todas las raíces. El odio, ¿sí? Cuando alguien no perdona va a odiar. Amén. Y dice un proverbio que el odio despierta rencillas, siempre va a haber pleitos, ¿sí? Tiene que salir el odio de nuestro corazón. Creo que es Proverbios 10. La frustración, cuando alguien no ha perdonado, es una persona que se va a frustrar porque siempre está buscando ver el mal de otro o del agresor. Y si ese va mejorando, pues va a entrar la frustración. O la frustración, lo que ya les decía, ¿verdad? Que se avanza tantito y ¡pum! De repente el verdugo. Depresión, tristeza, ¿sí? Y como que ya vamos saliendo después de días y otra vez todo muy en paz y paz otra vez para abajo. Entonces es un caminar de mucha frustración, ¿sí? Y ahí es donde a veces podemos decir, ¿por qué si estoy clamando Dios no me responde? Y la agarramos ahora contra Dios. ¿Por qué si hasta con lágrimas? Sácame.
no me sacas. Y Dios va a decir, es que no estás sacando el rencor que traes atravesado. Sí, yo te quiero ayudar, pero no me lo quieres entregar. ¿Sí me explico? Amargura, pues ya lo vimos, creo que la antepasada, ¿verdad? La amargura es otra consecuencia emocional. La ira de esa ira explosiva, ¿sí? Sí, no creo que ya les dije una vez. La ira esa ira explosiva es un deseo de venganza o es un odio reprimido, ¿sí? Por eso hay gente, o habemos, que a la primera explotamos, ¿sí? Por cosas muy corta, por cosas a veces muy sencillas. Sí, bueno, es porque el alma está saturada de odio, ¿sí? Odio reprimido, o sea, algo que no puedo exponer en su momento o sacarlo, ¿sí? Y como no lo puedo sacar, se va reprimiendo, amén. Y esas cosas no se olvidan, sí, a lo mejor en la mente o en el consciente, sí, ya están medio nubladas, pero están ahí metidas en el corazón. Entonces un día van a explotar o van a salir. Otra consecuencia de la falta de perdón, la depresión. La depresión es un daño emocional y es un espíritu, tiene que ver con la muerte. Todo lo que mata emocionalmente tiene que ver con la muerte. Sí, su fin es la muerte. Los celos. Esa es otra consecuencia. Van 6. Odio, frustración, amargura, ira, depresión, celos y la última, el rencor. Que esa es la que nosotros vamos a ver. ¿Ya estamos bien hasta ahí? Bueno. Entonces, me interesa más ver lo que es el rencor. Que viene a ser lo mismo de lo que estamos hablando. Más que nada quiero ver, o quiero que veamos sus características. Por si alguien se identifica con alguna, bueno, ya sabes lo que trae. ¿Sí? Entonces, cuando hay falta de perdón en nosotros, y esto se hace una raíz, ¿se acuerdan cuando hablamos de eso? Bueno, la raíz es cuando ya afecta el carácter de la persona y la mentalidad, ¿sí? O sea, esa persona no trae solamente falta de perdón, ya es rencoroso. Esa es una raíz, ¿sí? Entonces es como dice el dicho, ¿verdad? Ya no busca quién se la hizo, sino quién se la paga. Eso es rencor, ¿sí? O sea que en todos lados va a haber ofensa, va a haber manera de tomar venganza. Amén. Bueno, eso es cuando la falta de perdón ya se hizo raíz, ¿sí? Entonces yo aquí lo pongo como rencor, que viene a ser lo mismo, Ok, entonces, bueno, le puse así para que esté más alineada a un versículo que ahorita vamos a ver. Entonces, el rencor no es nada más un sentimiento de coraje, ¿sí? No, es una raíz que ya afectó el temperamento, que ya afectó el carácter, ya afectó la mentalidad, amén. Por eso esto no es cualquier cosa. Entonces, siempre va a traer consecuencias. Son consecuencias hasta generaciones, Y ahorita vamos a ver en Esaú, que ahorita ya lo mencionamos. Ustedes, bueno, nosotros vamos a ver que en la Biblia eso siempre estuvo. Y que siempre tuvo consecuencias. Y esta escritura sí quiero que la busquen. Vamos a buscar Amós 1:11. Y quiero que la busquen para que no la grabemos. Amós 1:11. Estamos hablando del rencor, que es cuando la falta de perdón ya se hizo raíz. O sea, que ya pasó de un sentimiento de coraje, ya se enraizó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona se puso el sol sobre su enojo y no le dio la lucha. Amén. Yo creo que los que estamos o los que sufrimos de eso, pues venimos así, enraizados. Pero hay que sacarlo. Hay gente que el temperamento le ayuda, sí, pero puede estar herido y se le manifieste de otra forma. O sea, no es de que es enojón, no es dejado, es rencoroso. Sí, o sea, se le puede manifestar de otra forma su daño. Por eso di consecuencias emocionales, ¿sí? A lo mejor no se le manifiesta de que, pero se le manifiesta en depresión, ¿sí? O sea que el caso viene a ser lo mismo. Entonces ya estamos en Amós. Amós 1:11. Dice, fíjense, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el 4º
no revocaré su castigo. O sea, el cuarto es peor que los primeros tres. ¿Sí? Tan así que Dios dice no revocaré, o sea, no lo voy a quitar. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo del juicio y lo que leamos ahorita? Bueno, dice, no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano. Ese es el primero, su primer pecado. Persiguió a espada a su hermano. 2, violó todo afecto natural, o sea, rompió el pacto. Tenemos que saber que entre nosotros hay un pacto que nos une por la sangre de Cristo. O sea, entre nosotros no puede haber traiciones, ¿sí? No debería, amén. Entre nosotros no debe haber puñaladas por la espalda, como decimos, o el defraudarnos. No, entre nosotros tenemos que buscar el bien de los demás, amén. Porque eso viene a ser el afecto natural, amén. Entonces, si yo no tengo afecto natural, creo que también lo dice una de las cartas de Pedro, ¿no? Añadir fe, virtud, conocimiento, afecto, ¿no? Fraternal, ¿verdad? Bueno, tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces nosotros hay un pacto que no podemos romper, ¿sí? Por eso se supone, o lo correcto es que las mejores amistades estén aquí en la iglesia, ¿sí? Donde que le debes el fabuloso, ¿sí? No lo puedes defraudar, amén. Porque no nada más es porque lo debes, es tu hermano, ¿sí? Y por más razón no le puedes quedar mal. Hace años, cuando empezaba el arca, pues no había muchas sillas, ¿verdad? O no había nada. Y esa vez fuimos el hermano Matías y yo a comprarlas o a hacer negocio, pues. Total, llegamos a cotizar. Llegamos con un hermano que tiene una empresa de eso. Creo que ahorita la administra la hija. Total, llegamos ahí. Y pues ya el hermano Matías ya más o menos le conocía. Y pues que cuánto y que es así, ¿verdad? Y entonces le dice, ¿y das crédito? Sí, y el hermano de volada le cambió la cara. Sí, al hermano dueño. Y entonces dice, fíjate que los que más mal me han quedado han sido los pastores. Así dijo. Sí, bueno, eso no es respetar el afecto natural en este caso. Porque hay un pacto. Bueno, eso es parte, ¿verdad? Pero, o sea, entre nosotros no nos podemos defraudar. ¿Sí me está entendiendo? Más vale hablar. Sí, a mí cuando me piden, yo le digo a Jocabet, digo, ya, olvídate de eso. ¿Sí? Y no, es que perdón y bla, bla. Usted ya olvídese de eso. ¿Sí? Entonces, porque pues, no que esté bien. ¿Sí? Pero, pues no voy a romper una relación por esas cosas. ¿Sí me entiende? A mí una vez me transearon, bueno, varias. Una vez me transeó un pastor, ¿sí? Le hice un remolque y tómala, me salió debiendo. Y no, él cometió el error de mandarme, bueno, error para él, ¿verdad? Mandarme los depósitos, ¿sí? Donde me estaba pagando. Y pues yo los vi y dije, no, me debe, ¿sí? No, ya estamos a mano. Y dije, y me caló porque estaba en una angustia de mucha necesidad. Dije, tengo que aguantar. Yo sé que ya no se los voy a sacar, ¿sí? Pero no puedo agarrarle odio. Tengo que guardar mi corazón, ¿sí? Y pasó el tiempo, nunca volvió ese dinero. Y me invitaba a su iglesia a predicar, ¿sí? A lo mejor se le fue ya, pues obviamente, ¿verdad? Era bronca de él. Pero si yo lo he odiado, ¿sí? A lo mejor voy, pero a puro tirar pedradas, amén, para desquitarme y decirle lo que me quedó a deber, ¿sí? Una vez también en otras, con hijos de pastores, ¿sí? También transeado por los hijos de pastores. Entonces yo le decía a Jocabet, no puedo tomar venganza o reclamar así de pleito, simplemente sé que hasta aquí, porque yo sé que voy a romper una relación con el papá y no puedo romper esa relación, ¿sí? Y pues te cala, amén, porque estás pasando por necesidad y esas cosas, 100 pesos son 1,000, ¿sí? Cuando la cosa está muy crítica, 100 pesos son 1,000 pesos para alguien que está muy necesitado. Entonces, y no estamos hablando ni de 1,000, estamos hablando de más, amén. Entonces tienes que aguantar, no tanto porque estés menso, ¿sí? Sino porque tienes que guardar ese pacto. Y eso Dios lo ve, hermanos, ¿sí? Y como Dios lo está viendo, está respondiendo bien. ¿Y saben qué pasa? Cielos abiertos, más entendimiento, ¿sí? Más sabiduría, amén. Cuando a lo mejor de aquel lado, más confusión,
¿sí? Y no lo hace con esa intención de que se confunda más, pues entonces sale la misma, ¿verdad? ¿Sí? No, esto es, yo no puedo romper este pacto, ¿sí? Yo tengo un pacto con ese hermano, y en este caso con su papá, yo no lo puedo romper. Amén. Entonces, sí cuesta, sí. Y esas son detallitos, ¿verdad? Pero hay cosas más duras. Y a mí me tocó ministrar a personas violadas por sus padres, sí, sus papás. ¿Ustedes creen que eso es fácil perdonar? Pues claro que no, eso está bien arraigado, pero es un luchar para poder salir de su condición. Amén. Yo, bueno, mejor no digo porque se está grabando, no la vaya a regar. Apago el micrófono. Ponemos pausa al video. Dice, pues, el versículo 11. Para orar, ya está. Ya le salió lo intercesor, ¿verdad? Bueno, persiguió a espada a su hermano, violó todo afecto natural y en su furor, es el tercero. En su furor le ha robado siempre. Y el cuarto, por el que no iba a quitarle el castigo, perpetuamente ha guardado el rencor. ¿Sí se da cuenta? Y estamos hablando de una nación, ¿eh? O sea, esto trajo consecuencia a todo un país. ¿Sí? Que esto, hermanos, se lo está diciendo a la descendencia de Esaú, que sabemos que Esaú sí fue el que guardó el resentimiento de su hermano, aunque después se vio medio que lo perdonó, pero eso lo transmitió a toda su descendencia. ¿Sí se dan cuenta el peligro? O sea, no es nada más traigo coraje y no, pues no lo quiero y bla, bla, bla. Sí, podemos transmitírselo a otra generación. Y aquí fue hasta los tiempos de Cristo. ¿Sí? Porque la descendencia de Esaú estaba en los tiempos de Jesús y de la iglesia primitiva a través de los Herodes, ¿sí? Que eran descendientes de Edom, ¿sí? Bueno, ellos siempre buscaban matar a Jesús, perseguían a la iglesia, uno mató a Juan el Bautista, o sea, siempre ir en contra de la obra de Dios. Eso hace el rencor. Amén. Entonces, ¿esto es peligroso? Mucho, ¿sí? Bueno, les voy a dar aquí unas características del rencor. Tengo muchas citas bíblicas, pero todas están, la mayoría están en Abdías. Lo bueno es que aquí sí leen la Biblia y saben que Abdías sí existe, ¿sí? Al menos sabemos que está en la Biblia ese libro, ¿verdad? De esos libros escondidos, ¿verdad? Pero sí existe Abdías, no es apócrifo. Bueno, una característica del rencor. Yo me basé en Edom, ¿sí? Edom, Esaú, los Herodes, ¿sí? Para poder sacar esas características. Amén. Entonces, ¿qué tipifica Edom? El rencor, ¿sí? Entonces, cuando usted ve a Edom, usted va a decir, aquí está el rencor. Amén. Por ejemplo, hay un salmo que es el Salmo 83, creo. Ahí habla 10 naciones que son enemigas de Israel. Una es Edom, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que el rencor es un enemigo de la iglesia. Bueno, número 1, primera característica. Características del rencor. Ahí sí quieren poner ese pequeño subtítulo. Una es la venganza. Alguien resentido siempre va a buscar venganza. Eso está en Ezequiel 25:12. No las vamos a leer, nada más apúntelas. Si en alguna me equivoqué, me manda un mensaje. Porque la verdad no recuerdo todas las citas. Puro riegues, ¿verdad? Venganza, Ezequiel 25:12. Puras malas citas. Número 2, estorba el desarrollo de los demás. O sea, si no avanzo yo, no avanzas tú. Estorba el desarrollo de los demás. Eso está en Números 14:21. Perdón, 20:14 al 21. Números 20:14 al 21. Eso es cuando los edomitas le pusieron trabas a Israel para que no cruzaran por ahí, ¿sí? Entonces el rencor es lo que hace, ¿sí? Busca de toda costa que aquella persona no avance. Entonces acuérdense que ya es una raíz. O sea, ya no es nada más contra el que le ofendió, es contra todos, porque es una raíz, ¿sí? O sea, ya afectó su mentalidad, su carácter, su identidad. O sea, esa persona ya es rencorosa. Entonces, ¿qué va a hacer una persona rencorosa? No deja que los demás crezcan. Amén. Hay que ministrar mucho esas cosas. Hay que enseñar a perdonar mucho. 3, soberbia. Eso está en Abdías
versículo 3. Abdías más tiene un capítulo, ¿eh? Soberbia. Es Abdías 3. Número 4. Desprecia a los demás. Abdías 10, por eso les decía que casi todo está ahí. Porque ella habla mucho de Edom. De hecho, prácticamente todo el libro es de eso. Bueno, el capítulo. Sí. Desprecia a los demás. Abdías 10. 1:10. Traición. Entonces, esas son características del rencor. Abdías 11 al 14. Traición. Traición, Abdías 11 al 14 y Salmo 137, 7. Siete. 6. Se alegra por la angustia de otros. Sí, el rencor ya está grave, ¿eh? ¿Y por qué lo agarra de la mano? ¿Y por qué se besan? ¿Y por qué van juntos a esto? Alegrarse por la angustia de otros, ya dije, ¿verdad? Abdías 12 y 13. Odio. Esa sería la siguiente. Por la angustia de otros. Abdías 12, 13. Odio. Sería la 7. ¿Si llevan 7 o van 2? Sí, ok. Odio sería la otra. Abdías 14 y Proverbios 10, 12. Que es el odio despierta rencillas. Odio, Abdías 14 y Proverbios 10, 12. ¿Sí estamos? 8. Orgullo. Ya son muchas, ¿verdad? Pues, para que no batallar, ¿verdad? Para no batallar en identificarlo. Orgullo. Jeremías 49, 16. Esa sería la 8. Orgullo. Jeremías 49, 16. 9. Competencia. Ya si se halló en una de esas, pues ya. O en 2, 3. En varias, dice Alejandra. Competencia es la otra. Ya sí se las dije, ¿verdad? Sí. Competencia, Génesis 25, 22 al 26. Se me hace que es cuando estaban peleándose en el vientre. Saúl y Jacob. 25, 22 al 26. Jeremías 49, 16. ¿Sí? Número 10, ya es el último. Ya podemos respirar. Hacer alianza para destruir a los demás. Ese es cuando los grupitos de resentidos. Aguas con eso. Porque eso sí se da. Hacer alianza para destruir a los demás. Sí, a lo mejor no vamos a matarlo, vamos a apedrearlo. Pero el hecho de hacer el grupito para... Sí, ya es peligroso. Ay, es que estas son muchas citas. Bueno, ahí les van todas, ¿sí? Ni modo. Salmo 137, 7. Ese ya creo que ya lo dije, ¿no? Salmo 137, 7. Esa sería una cita. La siguiente, Segunda de Crónicas 20, del 10 al 12. Se me hace que ese es cuando Babilonia les llegó por un lado y Edom les salía por el otro para matar a los israelitas. Segunda de Crónicas 20, del 10 al 12. Ahora la tercera cita, Lucas 23, 11 y 12. Pues les menciono, ¿verdad? Que yo lo tomé como Edom, Esaú y los Herodes, ¿sí? Que son de la misma descendencia, ¿sí? Los de Idumea, ¿sí? Entonces, o los de Monte el Seir, también los menciona así en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso ahí no van a haber rencor, ¿verdad? Van a ver Edom, Herodes o cosas de ese tipo. Por eso les di el versículo de Amós, para que ahí lo identifiquemos. Marcos 3, 6.
Y la última, ahora sí ya. Marcos 3, versículo 6. Y la última, Salmo 83, no, sería el versículo. Salmo 83, 5 y 6. Eso sería lo que es el rencor. Y ustedes van a ver que a la iglesia y a Jesús lo atacaban, ¿sí? Porque eso puede afectar a la iglesia. La otra semana ya vemos el perdón. ¿Está bien? Para orar. Bueno, vamos a orar. No hay dudas, confusión en las citas, ¿todo bien? Bueno, vamos a hacer una oración. Y si en algo ya nos identificamos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a sacarlo, ¿sí? Y Dios nos quiere ayudar. Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a perdonar. ¿Está bien? Y a sacar todo el resentimiento que pueda haber contra quien sea, ¿eh? No hay que disfrazarlo, ¿sí? No, yo ya estoy bien. No, yo ya perdoné. No, si está ahí, ¿sí? Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Señor, hoy venimos delante de ti. Tú conoces nuestro corazón. Tú sabes en qué condición está, Señor. Bendito Dios, probablemente no todos estemos resentidos, pero hemos aprendido a cuidarnos así, Señor, a que nuestro corazón no se contamine con resentimiento, Señor. Bendito Dios, si es que nuestro corazón no tiene resentimientos, no tiene rencores, no hay falta de perdón en él, gracias por eso, Señor, pero ahora sabemos cómo mantenerlo así. Pero si en dado caso hay rencores, Señor, hay resentimientos, hay odios en nuestro corazón y que nuestra mente nos justifica y nos dice: tienes razón en sentir coraje, tienes razón en sentir odio, porque sí te lastimaron, sí te ofendieron, y humanamente podemos decir que sí hay una razón, Señor, pero nunca nos dice la Biblia, Señor, que veamos la razón que puede haber. El agresor es responsable, claro que sí, Señor, tiene que cambiar su actitud, Señor, pero yo soy, bendito Dios, el que permite, Señor, si eso entra y me gobierna o no, Señor. Y hoy queremos, Padre, que ningún resentimiento de cualquier ofensa, Padre celestial, que haya en nuestras vidas, Señor, nos lastime y en esto vaya más allá, Señor, de un daño emocional, vaya más allá de algo sentimental y se convierta o llegue a lo espiritual. Yo no quiero que esté bloqueada mi vida de oración, Señor. Yo no quiero más si estamos al frente y nos toca ministrar o predicar, Señor, o está en la alabanza, cualquier área de servicio, bendito Dios, poder transmitir, Señor, resentimiento o malinterpretar la Biblia, Señor, con un corazón resentido, Señor, con un corazón amargado, donde ya se empiezan a agarrar versículos para justificar nuestro coraje, nuestro resentimiento. Señor, venimos delante de ti, ayúdanos por amor a tu nombre, Señor, que lo podamos entender, Señor, y que veamos que esto tiene consecuencias muy severas, Padre. Bendito Dios, lo leíamos, Padre, Señor, que se expone al fuego del infierno. Esto es algo peligrosísimo, bendito Dios, no solamente, Señor, para nosotros o nuestro presente, sino que leemos en la Biblia que tiene consecuencias a más generaciones, Padre, y no queremos afectar a nuestra siguiente generación. Danos una mentalidad más espiritual, Señor, para no estar viendo la agresión como enemigo, Padre, o al agresor, Señor, entender que hay algo detrás que quiere tomar ventaja con esas acciones contra nosotros, Señor, y poder perdonar, Señor, poder bendecir, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Ayúdanos a tener una vida de perdón, a tener una vida, Señor, perdonando la ofensa, disimulando el agravio, guardando el pacto entre hermanos, Señor, aunque nos cueste. Y también nosotros, ayúdanos para no lastimar a los demás, Señor, que a lo mejor hemos sido muy heridos, pero es por consecuencia, el que está herido va a herir, Señor. Probablemente nos han herido mucho,
Señor, pero nosotros hemos herido a otros y tenemos que tener cuidado, más si estamos al frente, Señor, de no usar comentarios que lastimen, Señor. No estoy hablando de la predicación, Señor. A veces comentarios entre nosotros, Señor, bendito Dios, Señor, como tirándole, como decimos, Señor. No, esas cosas no pueden estar en un pastor, no pueden estar en un líder, Señor. El pastor, el líder tiene que buscar la restauración de aquella persona, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y si por buscar su restauración tiene que soportar actitudes, tiene que soportar, Señor, bendito Dios, comentarios de otros, lo tiene que hacer, como lo hizo Pablo, Señor. Pablo, el ofendido probablemente en lo que leíamos en Corintios, Señor, pero él, Señor, disimulaba la ofensa porque no ignoraba las maquinaciones del diablo. Queremos ser verdaderos padres espirituales, Señor, que disimulen la ofensa, Señor. Bendito Dios, Jacob fue, Señor, ofendido por sus hijos mayores, Señor, y no les negó la bendición, Señor, les profetizó. Bendito Dios, porque eso hace un padre, Señor. Bendito Dios, Señor, danos entendimiento y llévanos ese crecimiento, Señor, no como predicadores, sino como padres espirituales, para soportar la ofensa, para disimularla, Señor, con tal de ver bendecida a aquella persona y no estar tirando pedradas, como decimos, o mandando indirectas desde el púlpito, Señor, porque el corazón ya se resintió. Hay que enseñar lo que es y en el tono correcto, Señor, buscando la restauración de aquella persona, Señor. Yo bendigo a tu iglesia, yo bendigo a esta iglesia, Pan de Vida. Suplico que a todos nos examines, porque sé que todos traemos algo, Señor, unos más, otros menos. A algunos se les manifiesta de una forma, a otros de otra, Señor, pero todos probablemente traemos algo. Y como decía al principio, si de plano no hay nada, esto nos va a servir para saber cuidarnos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, para guardar el corazón limpio, para que nuestra vida espiritual no se bloquee, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a entender, Señor, y que nada de estas cosas nos gobiernen, Señor. Bendito Dios, Señor, te pido que toda esta semana, Señor, hasta el próximo martes que estemos aquí, tú nos hables al corazón, Señor, y estés sacando al entendimiento los resentimientos que pueda haber en nuestras vidas, contra quién traemos algo para la próxima semana. Señor, tú nos ministres todo eso y eso salga completamente, Señor, en el nombre de Jesús. Que le estés hablando a nuestra conciencia, Señor, porque probablemente ahorita estamos, si hay cosas que ya identificamos y las estamos tratando de sacar, bendito Dios, pero ha de haber muchas más. Señor, te pido que el resto de estos días, Señor, tú nos estés hablando, tú nos estés examinando, tú nos estés revelando, Señor, qué pudiera haber en nuestro corazón, contra quienes hay algo, y no decirle a Dios, pero ya pasó mucho tiempo, ya no lo siento. No, Señor, si viene a nuestra conciencia es porque está ahí. Señor, sácalo a nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, Señor, en el transcurso de esta semana, Señor, ministranos a cada uno en lo personal. Todos tenemos algo que exponerte a ti, Señor, y ayúdanos, enséñanos a perdonar, Señor. Enséñanos, bendito Dios, a vivir así en el perdón, para que esto no nos gobierne. Danos una mentalidad más espiritual a todos, Señor. Danos un entendimiento más espiritual, Señor, para poder hacerle frente a las acechanzas de nuestros enemigos y poder decir: me duele la ofensa, me duele el comentario, la actitud que tuvieron hacia mí, pero yo no ignoro las maquinaciones del diablo. Yo voy a perdonar, yo voy a bendecir, yo voy a disimular la ofensa, aunque me cueste bastante, pero yo voy a salir victorioso de esto. Yo no voy a salir amargado de esta situación, yo no voy a salir resentido, yo no voy a salir odiando, yo voy a salir amando más, Señor. Yo voy a salir como más intercesor, orando más por aquella persona, Señor. Como una vez decía, cuando había muchos comentarios encima y encima de uno, y yo decía: pues vamos a ver quién puede más. Señor, más me ofende, más intercedo por él. Más me agrede, más clamo por esa vida. Y vamos a ver quién gana, Señor.
Bendito Dios, porque no debemos de verla contra la persona aunque nos cueste, Señor. Tenemos que sacar ventaja de toda situación, Padre, y poder decir, pues vamos a ver quién puede más. Tú me agredes, yo intercedo. Tú me ofendes, yo te bendigo, Señor, hasta poder sacar provecho de esa situación, Señor, y poder crecer en entendimiento, Señor. Bendigo esta iglesia, al pastorado de esta iglesia, Señor, a Juan, a Alejandra, a mi hermano Lázaro, mi hermana Patti, Señor, principales en esta iglesia, Señor, para que presenten esa defensa, esa batalla, bendito Dios, y nada de esto los someta, Señor, y puedan salir de sus labios, Señor, palabras que edifiquen, palabras que bendigan, Señor, palabras que enseñen a tu pueblo a pelear, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que esto no sea un recurso para guardar nuestro corazón, Señor, porque en el caminar van a venir otra vez, Señor, comentarios, circunstancias que nos pueden herir, pero si estamos bien habituados a esto, Señor, no nos va a costar tanto como a lo mejor ahora nos está costando. Señor, te ruego por Jorge, por Erika, por Selene, por Abraham, Señor. Bendito Dios, donde puedo ver prospectos al ministerio, Señor, que estas cosas no nos gobiernen, a nadie obviamente, Señor, porque todos somos hijos, Señor, y no queremos, Señor, ser esclavos de esto. No queremos ver verdugos, o Señor, o si tenemos etapas donde se presentan esos verdugos. Hoy venimos delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a defendernos, Padre, y que nada de esto nos someta. Solo tú nos puedes ayudar, y creemos y confiamos, Señor, que lo estás haciendo, Señor. Recibimos tu palabra, Señor, y te damos muchas gracias, porque no nos dejas, Señor. Siempre estás cuidándonos, y en eso vemos, o así podemos ver tu enseñanza. Nos estás cuidando con ella, Señor, para que esto no nos esclavice y no esclavice a nuestras siguientes generaciones, porque como ya lo vimos, esto no queda en nosotros, esto trasciende otras generaciones, Padre. No queremos ver maldecidos a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor, Señor, a hijos espirituales, no los queremos ver amargados, resentidos, frustrados, Señor, sino verlos sanos, Padre, en el nombre de Jesús. Por eso hoy tomamos la decisión de perdonar, tomamos la decisión de rechazar el resentimiento, Señor. Tomamos la decisión, Señor, de soportarnos los unos a los otros, bendito Dios, y recibí el consejo de aquellos a los cuales Dios les ha dado, Señor, la obligación de enseñarnos y de cuidarnos con oración y palabra, Señor, en el nombre de Jesús, que lo hacen, como dice el apóstol Pedro, Señor, por amor, lo hacen con gozo, Señor, lo hacen, bendito Dios, no por ganancias deshonestas, Señor, bendito Dios, sino como dice la Biblia, Señor, si me amas, apacienta mis ovejas, manifiesta ese amor hacia mí, cuidando a mi pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Bendigo al pastorado, bendigo a mis hermanos que están aquí, Señor, y a todos los que son parte de Pan de Vida. Sean benditos desde los niños, Señor, los jóvenes, los adolescentes, Señor, las señoritas, bendito Dios, las mujeres, los varones, los ancianos, los pastores, sean benditos, Señor, los más pequeños, bendito Dios, sean bendecidos, Señor. Toda esta iglesia yo la bendigo, Padre, yo la bendigo, y esto jamás va a gobernar nuestro corazón. Presentaremos la lucha que tenemos que presentar. Esto no nos va a someter, Señor, porque tú nos estás ayudando, Padre, y viviremos en perdón, Señor. Iremos creciendo en sabiduría, Señor, para poder, bendito Dios, también cuidarnos los unos a los otros, Señor, sabiendo que nadie es perfecto y que pudiera decir o hacer algo que me incomode o que me duela, Señor, pero yo tengo que cuidar mi corazón. Bendito Dios, guardando el amor entre hermanos, Padre. Bendigo a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Perdónanos si hemos guardado todo esto, Señor, pero no lo sabíamos, Padre. Pero te damos gracias porque tú nos estás enseñando. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido eso, Señor, que nos estés hablando en todos estos días, Señor, y que estés martillando nuestra conciencia, Señor, para sacarlo completamente en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios. Amén, Señor Jesús. Amén, amén. Dan un aplauso a nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga.